Pero Jorge, el día de ayer se da un ataque artero contra elementos de la Policía Municipal de Tecate, donde fue asesinado un elemento de la Policía Municipal, donde resultó herido otro y donde el presunto agresor o uno de los presuntos agresores perdió la vida. Esto ocurrió en el municipio de Tecate y pues bueno, se generó una gran movilización por parte de las autoridades. Incluso el alcalde de Tecate emitió un posicionamiento justamente hablando sobre la situación de los policías, Jorge. Sí, se complicó porque un policía muerto, 2 heridos, esto en Valle de las Palmas, en las inmediaciones de Tecate con Tijuana. En esta agresión registrada, pues murió este policía por disparos de arma de fuego, ¿no? De acuerdo a un reporte policiaco, estos agresores que huían en una camioneta Cherokee rumbo a Ensenada, donde se hizo este operativo militar, el policiaco, ahí en esta zona, bueno, una zona más cargada hacia Ensenada, está una estación de la Guardia Nacional. Pues bueno, Villa ha sido también una constante en la ciudad de Tecate, ¿no? Ahora veremos con qué chistecito nos sale Darío Benítez, ¿no? A ver si se pone a regalar flores ahí a los delincuentes, a los policías, como para decir que ya calmen la agresión, diciendo que ellos siempre van a regalar amor. All You Need Is Love va a empezar a cantar, y de verdad, y no es broma, o sea, porque así se toman las cosas en serio Darío Benítez, entonces el alcalde de Tecate. Y la típica, Villa, es que no nos corresponde a nosotros eso, es de un tema del orden federal y por lo tanto nosotros solamente vamos a estar tapando baches. Ni porque se trata de sus agentes, ¿no? Realmente muchas veces te terminan por preocupar. Al final son atacados los elementos. El propio comandante de la corporación de San Felipe es el que recibe esta situación. Y posteriormente se da un segundo enfrentamiento, que es donde abaten a uno de los presuntos agresores. Como tú lo comentas, en Valle de las Palmas, muy cerca realmente de Tijuana. Y justamente en el municipio de Tijuana se da otra agresión al poco tiempo, en cuestión de 1 a 2 horas, concretamente en la Sánchez, en la delegación Sánchez Taboada, donde según inicialmente se comentó que eran 3 elementos heridos, al final se descarta, solamente se establece uno, en la calle Reforma, en la colonia Sánchez Taboada. Según lo que comentan, los responsables huyeron a bordo de un vehículo Nissan Altima color gris con placas de Baja California, donde viajaban 3 individuos. Uno de los elementos que todavía no lo identifican formalmente las autoridades, o bueno, no lo dan a conocer porque ya saben pues quién es, recibió una herida en la pierna, una herida que lo obligó, requirió traslado a la clínica 20 de allá del municipio de Tijuana. Y Jorge, aparte de los hechos, un incidente en Tecate, otro muy cerca de Tijuana, otro incidente en Las Sánchez, también cerca de la propia conexión con Tecate. Y si agregamos lo que ocurrió el fin de semana con los policías de Ensenada, estamos hablando de que una semana tuvieron un escenario muy complicado los policías de las diversas corporaciones de Baja California, de Tecate para Zona Costa. Decíamos, ¿te acuerdas la semana pasada cuando hablábamos, bueno, esta misma semana cuando hablábamos de los policías agredidos en Ensenada, pues que representaban cerca de 1,800 policías asesinados durante la administración de López Obrador, ¿no? Es este mensaje que se le da a las corporaciones que más resultan afectadas o impactadas por el crimen organizado, son las policías municipales, que son las más desprotegidas, y no solamente en el tema del salario, sino también en las prestaciones sociales. Es algo que hemos acá defendido, no como una bandera en contra del gobierno, sino como una bandera que se tiene que cumplir la ley, porque hay una ley de seguridad pública estatal que no se cumple con la jubilación que se le debe dar de los 30 años, o prestaciones sociales, una prestación social integral. Si a eso le añades la delincuencia, la violencia, pues por eso uno se pregunta por qué casi nadie quiere ser policía, ¿no? Porque tenemos, además de que tenemos un déficit de elementos, aunque algunos quieren entrar, muchos quedan fuera, por los propios mecanismos de protección que tienen las propias corporaciones, pero ciertamente cada vez es menos la intención o el interés de ser o formar parte de la corporación
de las diversas corporaciones de Baja California. Tan es así que, por ejemplo, este año muchos elementos que se graduaron, muchos venían de Mexicali y tuvieron que ser trasladados a Tijuana porque no había cupo para llenar realmente las necesidades que tenía el municipio de Tijuana y se los llevaron a todos para allá. Entonces, nomás para que entendamos un poco cómo se encuentra la situación en la carencia de elementos, el estado de fuerza no ha subido realmente de manera sustancial en los últimos 10 años. Estamos hablando de que tenemos como alrededor de entre 7,000 y 8,000 elementos, sí. Todas las corporaciones juntas. La PEP, o la más bien Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, es la policía estatal más pequeña del país. Y además las otras corporaciones se han mantenido prácticamente en un margen similar. Pero, Jorge, resulta sumamente preocupante que episodios como estos se estén dando cada vez con mayor recurrencia, ¿no? Ahora fue en Tecate, también en Tijuana, Ensenada se dio esta agresión donde terminaron por abatir al agresor, y si bien es algo muy efectivo, es algo que la policía dice, respondimos a la agresión y hubo un resultado en el cual pudimos detener a la persona que ofendió a los elementos. Para los hermanos de armas, como lo son los policías, esto puede ser considerado algo positivo, pero realmente de una forma social es un individuo que está enfrentando a la autoridad, y esto en estos escenarios con armas largas es algo que nos debe preocupar. Sí, de suma importancia, pero además Sevilla, por ejemplo, una de las situaciones que más se cuestiona es eso, ¿no? La falta de equipamiento, el déficit de policías, pero también no entendimiento de cuál es la estrategia. O sea, ¿en qué va a entrar la municipal y en qué va a apoyar la Guardia Nacional? ¿O la Guardia Nacional se va a dedicar a extorsionar? ¿O la Guardia Nacional a qué se va a dedicar realmente? ¿O perseguir migrantes? ¿A qué realmente va a ser la Guardia Nacional en los polígonos donde realmente está operando la delincuencia, ¿no? Porque el otro día vi en Lázaro Cárdenas una unidad con un montón de militares, los que están atrás parados y de una unidad tipo pick-up. Yo dije, pero aquí, ¿para qué los necesitamos, no? O sea, en plena Lázaro Cárdenas, entre Lázaro Cárdenas y Eje Vial. O sea, como ¿para qué los necesitamos aquí? O cuando los ves en Tijuana dando vueltas ahí en las glorietas de Zona Río. Como ¿para qué están aquí, no? O sea, dices, si bien es cierto en Zona Río se han registrado asesinatos, ¿no? En el 2022, pero pues mejor vete a la Sánchez, a lo mismo pasa a Natura, o sea, mejor atiendan otros lados donde realmente sí se necesita su presencia. Hicieron un operativo en la zona de Mexicali donde hay mayor número de alta incidencia delictiva, como es la zona de los Pueblas, al oriente de la ciudad, y solamente detenían como especie de retén, y estuvieron un mes. Bueno, no un mes, 2 semanas y media. Y ya se fueron, y ya no han regresado, güey. Ya con esto aprendieron. Ya con esto aprendieron su lección. Oye, le mandé un video ahí al buen Tony, no sé si lo tienes, Tony. Es sobre este planteamiento que hizo la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante, de reavivar la Academia de Policía Municipal para darle fortaleza a los agentes y que pudiera tener mejor entrenamiento y además pues mayor número de elementos para Mexicali, ¿no? Un planteamiento que además de lo que propuso el propio Pedro Ariel Mendívil de una policía auxiliar, que prácticamente le dijeron, espérate tantito, como aguántame, que ese no va a ir. Pero bueno, escuchemos qué fue lo que dijo Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, secretario de Seguridad Pública, sobre esta propuesta de pues tener academias de policías fuertes. Evaluando esa situación, esa propuesta que me hizo la presidenta municipal, primero que nada tenemos que revisar la capacidad máxima instalada de nuestro instituto y después las necesidades de los municipios, de la formación de elementos policiales municipales, estatales y penitenciarios, ¿sí? Y si esa capacidad es rebasada, entonces tendremos que ver la opción de tomar esa solicitud, pero siempre bajo el eje rector de la misma educación, bajo la misma normatividad y no con otra diferente currícula. ¿Sí? Entonces sería como una ampliación del instituto y no como una academia independiente. Y pues bueno, esta es la posición que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es ciertamente quien se encarga de realizar este tipo de capacitación es la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y esto está por ley que tiene que establecerse de esta manera, un criterio unificado para la atención de los policías. Hace muchos años cada corporación se podía hacer cargo de educar o de entrenar a sus propios elementos, pero bueno, buscando la homologación en la preparación se ha dado este tipo de esquemas.
Y pues bueno, veremos realmente cómo concluye. Lo que sí es que está muy abandonada realmente la Academia de Policía de Mexicali. Solamente se utiliza para capacitaciones muy pequeñas o de muy poco peso. No hay entrenamientos tan grandes, ¿no? Fue abandonada por muchos años. Se ha tratado ya de recuperar esta situación. Pero bueno, esto es lo que tenemos y esto es lo que se tiene que utilizar para mejorar el escenario, ¿no, Jorge? Y bueno, reiterar el tema de los policías, urge mejores medidas para su propia protección, porque estamos hablando de que en el caso de Tecate y en el caso de Ensenada, bueno, en el caso de Tecate y en el caso de Tijuana, estos últimos incidentes eran elementos que estaban haciendo diligencias rutinarias, ¿eh? No estaban realmente como en una persecución, no, como en el caso de Ensenada, que le marcaron el alto a una persona y ahí se enfrascaron en una balacera. En el caso de Tecate y en el caso de Tijuana, fueron ataques prácticamente directos. O sea, que en los que se encontraban unos estacionados en la delegación y otros que iban circulando, un elemento K9 iba circulando por las vialidades y de repente se da este ataque. Entonces, nomás para que identifiquemos, son diferentes, los escenarios son diferentes, los contextos en los que se está estableciendo esta situación y pues bueno, son episodios bastante